Seguimos con las reglas básicas de integración exponencial. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso general, que es un a a la x, y tenemos el caso particular e a la x. ¿Verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del e a la x, recordemos que cuando teníamos la derivada, pues era ella misma, ¿verdad? Entonces, en el caso de las integrales no difiere mucho, de hecho no difiere del todo. Sigue siendo e a la x. Cuando estamos integrando, entonces se mantiene ella misma. En el caso de lo que era la exponencial, digamos, general, no en el caso particular de la regla que teníamos de esto era que si a la x le queríamos derivar, entonces era a la x, ella era misma, logaritmo natural de a. ¿Verdad? Entonces vean qué diferencia tiene. Bueno, muy simple. La diferencia que tiene es que cuando derivamos está multiplicando el logaritmo, cuando integramos está dividiendo. ¿Verdad? Que eso es lo que pasa normalmente con las funciones. Así lo vimos también en la regla básica de potencia para integrales. En vez de restarle 1, más bien le estamos sumando 1. Y en vez de multiplicar por el exponente anterior, más bien estamos dividiendo con el exponente nuevo. Entonces son reglas bastante similares. Entonces básicamente si usted sabe derivar bien, debería poder integrar bien. Si no sabe derivar, integrar puede ser un poquito complicado. Pero estas reglas no se limitan a ellas así como están. Así como en el caso de las de logaritmos, que fue lo que acabamos de ver en los videos anteriores, esto también puede sucedernos que tengamos, por ejemplo, un a y en vez de tener un x, tengamos un exponente como un bx más c, ¿verdad? Bueno, xd, para no utilizar las letras que ya tenemos de a y de c. Otra vez viene siendo el caso de funciones lineales. Si es una función cuadrática, ya ahí cambia un montón el asunto y se vuelve más complicado resolverlo. Con las lineales no, con las lineales ¿qué pasa? Bueno, y con una lineal como esta, ¿verdad? De un bx más d, evaluado en dx, entonces nuestra integral sería como ella misma, bx más d, dividido entre ¿quién? Entre el logaritmo de la base, pero también vamos a dividir entre este valor b, más una constante c. ¿Por qué con el d no? Porque el d es una constante ahí, ¿verdad? Es una constante sola que no me va a afectar, ¿verdad? Pero este b sí me va a afectar. De igual forma usted puede determinarlo haciendo las derivadas de estas funciones, ¿verdad? Como hicimos en el primer video, reglas básicas de integración, que si queríamos verificar que nuestro resultado es correcto, bastaba con derivarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo derivara esta función, al yo derivar, como esto es una constante, entonces me va a quedar el b por logaritmo natural de a, ¿verdad? Si yo derivo el numerador, que es esta parte de aquí, me va a quedar como a bx más d por logaritmo natural de a por la derivada de la potencia, ¿verdad? La derivada de la potencia es b, ¿verdad? Porque el d es una constante, se elimina, el x queda como 1 y se multiplica el b. Entonces vean qué es lo que pasa. Lo que pasa es que esta expresión de aquí se cancela con esta y me da la función original de nuestra integral. Entonces significa que nuestra integral es correcta. Entonces se puede decir, profe, ¿hay que verificarlo? No, no hay que verificarlo. Lo que les estoy haciendo es como comentando o explicándoles de dónde sale ese tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que si vamos a subrayar aquí, si nuestro exponente es lineal, o sea, es diferente de la función, digamos, como x, si tenemos bx más d, o incluso solo x, si digamos el d fuera 0 con el bx, entonces tendríamos que dividir por ese constante, por ese coeficiente numérico. Lo mismo pasa con el e a la x, porque es un caso particular de la regla x, entonces aplica igual. Entonces esto es en la parte teórica, ¿verdad? La parte de las reglas. En el siguiente video vamos a ver un primer ejemplo de cómo aplicar este tipo de reglas, utilizando también esta nueva, que es un poquito más general, un poquito más amplia, al trabajar con funciones lineales dentro de mi exponencial, ¿verdad? Usted podría decir, es como una regla a la cadena, pero no es como tal vez tan compleja o tan larga como lo que estábamos haciendo en las derivadas. Entonces pasemos al siguiente video y veamos uno de los primeros ejemplos.